Buenas tardes, jóvenes. Hola, saludos. Eh, este aparato que tengo, los auriculares y también bueno, más la computadora, ya se lo estuvieron traveseando, así que no sé el sonido, la calidad, si se escucha bien. Así que, pues cualquier cosa me dicen, ¿verdad? Si ven que no se oye bien, sí. Es decir, si no se escucha lo que digo, ¿verdad? Sobre todo cuando me acerco a la pizarra, ¿verdad? Que es el problema que a veces se me presenta. Dice Sebastián que sí se oye bien. Ok, bueno, acerqué un poquito más la compu. No sé si ven que la pizarra está más cerca, precisamente pensando en eso. Bueno, la clase de hoy, como lo puse ahí en el título del Zoom, pues lo que vamos a hacer es un poco de práctica sobre el material de la semana pasada, que es la segunda ley de la termodinámica. Me interesa comenzar haciendo un ciclo, ¿verdad? Donde calculemos todo, ¿verdad? Para entonces, es decir, ese es el problema que más me interesa, ¿verdad? Donde podamos calcular calor, trabajo, cambio de entropía, cambio de energía interna, etc. ¿Okay? Y después pasamos a hacer otros problemas tal vez sobre eficiencia. Bueno, el problema que voy a hacer es un problema de un examen en la modalidad presencial. Voy a leer el enunciado y pues cualquier pregunta pues me la hacen, ¿verdad? Sobre todo prefiero las preguntas orales, ¿verdad? Que a veces si escriben por ahí, pues es posible que les conteste tarde o no la vean, ¿verdad? Entonces, pues cualquier cosa la hacen la pregunta oral. Bien, el problema dice lo siguiente. Dice, en condiciones experimentales se considera trabajar con el helio para realizar pruebas sobre el uso de este gas en la generación de energía. Dice, para ello, el helio se encuentra en el estado inicial A. Este estado inicial tiene las siguientes coordenadas. La presión en A es 10 a la 5 pascales. El volumen en A es 10 a la menos 2 metros cúbicos. Y la temperatura en A es 300 grados. Este es el estado inicial, ¿verdad? Dice, a partir de este estado se llevan a cabo los siguientes procesos. Entonces, le dice que de A a B se trata de una expansión isotérmica, reversible. Lo estoy poniendo así comprimido para para poder tener espacio. Y le dice que en ese punto el volumen en B es 2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Luego le dice que de B a C es una transformación isocórica, reversible. Una transformación isocórica reversible. Siendo la temperatura en C 189 Kelvin. ¿Okay? Aquí hay alguien que se conectó. Bien, y luego desea, le dice que se trata de una compresión adiabática. Una compresión adiabática reversible. Ya que ahora aparece esa palabrita, reversible, ¿no? Entonces, que queremos calcular los cambios de entropía a través de procesos que sean reversibles. Porque son procesos en donde podemos invertir energía desde el exterior sobre el sistema, ¿verdad? Y podemos hacer que el sistema opere en un ciclo. ¿Okay? Entonces, es una idealización, ¿verdad? Porque vamos a utilizar el gas ideal como sustancia de trabajo. Ok. Entonces, desea, les decía, es una compresión adiabática reversible
dice que devuelve al gas a sus condiciones iniciales, o sea, que lo regresa. Entonces, la parte A del problema le dice que hay el número de moles de helio que se utilizaron, ¿verdad?, en esas transformaciones. Y la otra cosa que le pide es que dibuje el diagrama PU. Que haga el ciclo en el diagrama PU. Diagrama PU. Entonces, algunos problemas en termodinámica, pues implica eso, ¿verdad? Y si no le dan el ciclo, tiene que hacer un esquema, ¿verdad? De manera de que se aprecien los tres procesos. No es complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer el ciclo, si les parece. Y entonces, yo lo voy a dibujar por aquí. Diagrama PV. Le voy a poner unidades, ¿verdad? Es importante rotular, ya que la presión está en pascales y el volumen está en metros cúbicos. ¿Verdad? Como les dije, puede ser que esto esté en atmósferas y que esto esté en litros. O que estén combinadas, que por ejemplo aquí sean pascales y que aquí sean litros. O que aquí sean metros cúbicos y que aquí sean atmósferas. Entonces, en un diagrama, si es para efectos de una pregunta en la plataforma, pues hay que fijarse en los ejes, ¿no? Es decir, no hay que considerar que siempre están en unidades del SI, ¿no? Si se trata de un cálculo numérico, ¿no? Bien. Bueno, entonces, vean que ahí lo que nos está diciendo es que lo primero que ocurre es una expansión isotélica. Entonces, como es una expansión isotélica, pues yo hago una curva a partir del punto A que no tenga una pendiente muy pronunciada. Recuerden que es una función logarítmica, ¿verdad? Entonces, esa sería una expansión isotérmica. Y entonces la flecha la tengo que poner para acá, ¿verdad? De izquierda a derecha. ¿Okay? Luego me dice que a continuación hay una transformación isocórica. Entonces, esa transformación isocórica que parte del punto B, la dibujo con la flecha hacia abajo. ¿Y por qué no hacia arriba? ¿Por qué no hacia arriba? ¿Quién me podría decir? Vean que lo que sigue aquí, el proceso 3, digamos, es una compresión adiabática. ¿Qué característica tienen las líneas adiabáticas? Tienen mayor pendiente, ¿verdad? Que las isotermas. Entonces no tiene sentido que yo haga una transformación isocórica para arriba, porque entonces el ciclo no cierra. De tal manera de que la siguiente curva, que es la diabática, tiene que tener mayor pronunciación, mayor pendiente que la isotérmica. Y ahora le dice que se trata de una compresión, quiere decir que la flecha va para allá para que el ciclo, es decir, para que la figura cierre. Y entonces cuadre, ¿no? Es decir, todo calcio. Pues ahí está el ciclo. Pues claro, este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Entonces ven que la compresión va de C a A. Entonces esto es, dijimos, isotérmico, ¿no? Esto es adiabático y esto es isocórico. ¿Okay? Para efectos de preguntas de plataforma, ¿no? Por lo general la figura ya está dada, ¿no? Porque recuerden que es una pregunta corta, ¿no? O sea, es algo que no puede ser que tenga un procedimiento muy largo, así que por lo general la figura está ahí, ¿verdad? Entonces uno lo que tiene que hacer es pues, fijarse en la figura y sobre todo en las unidades de los ejes, ¿verdad? Por aquello de que se las vayan a poner combinadas. Bueno, esta es la parte A. Me dice que calcule el número de moles, eso es muy fácil porque es un gas ideal, ¿verdad? Y entonces yo puedo utilizar N es igual a PA
por VA entre RTA. Okay. Entonces aquí serían 10 a la 5, ¿verdad? O 10 a la menos 2 dividido entre, y la R es 8.314, porque la presión y el volumen están en unidades de SI, y la temperatura son 300. Y ahí tengo el número. Voy a ponerlo arriba, porque no va a caber aquí. Entonces, de aquí voy a pasar, pues, N es igual a, la misma dio 0.4009. Este es otro caso en donde algunas veces hay que, ¿cómo se dice? Utilizar más cifras significativas. Porque si yo lo corto aquí, lo tronco aquí, y digo que es 0.4, mejor no. Es decir, mejor trabajemos con más cifras, porque tal vez eso influye, de hecho va a influir a la hora de calcular el cambio de entropía. Es decir, se va a propagar un error en el cálculo, ¿verdad? Si uno trunca demasiado aquí, y entonces es posible que los valores queden alejados estamos un poco alejados de lo que a veces es una respuesta forma, ¿no? Entonces, si el número de moles, trabajemos con un poquito más de cifras de este lado. Recuerden que esto a nivel experimental, pues hoy en día la forma de realizar mediciones es con balanzas analíticas, ¿no? Y las balanzas analíticas, al ser tan sensibles, pues le reportan es decir, muchas cifras significativas. Bien, ese es el número de moles. ¿Ok? Y ya ahí estaría la parte A del problema. No sé si hay alguna pregunta. Ahí. Bueno, la parte B dice que calcule el trabajo, el calor, la variación de energía interna y también la variación de la energía para cada uno de los procesos. O sea, le está pidiendo la parte B, le está diciendo que haya el W, que haya el Q, que calcule el delta U y que calcule el delta S para cada proceso. Entonces aquí es donde yo les digo que es bueno hacerse una tablita, porque pues con esa tabla ustedes se ordenan, ¿no? Se ayudan a no dejar nada botado. Yo por razones de espacio, como ustedes ven, ¿no? Me queda un poco complicado hacer una tabla aquí, ¿verdad? Porque no quiero borrar quizás algún dato que sea importante. Ahora que estamos haciendo el problema, ¿no? Pero entonces voy a ir poniendo los cálculos de cada proceso, ¿verdad? Es decir, cuando le pidan esto, el W, Q, delta U, pues usted sigue el orden de los procesos. Usted dice, ok, vamos a hacerlo para el proceso de A, B. Y ahí se asegura de que usted escriba las cuatro cantidades que le están pidiendo. Lo que pasa es que antes de hacer esto, aunque el problema no se lo diga explícitamente, uno tiene que asegurarse que conoce estas ternas en cada estado. Entonces, mi recomendación es, antes de, ¿cómo se dice?, empezar a responder W, U, delta S, mejor asegúrese que conoce las tres coordenadas en cada. ¿Siempre va a ser posible conocerlas? No, puede ser que algún problema, alguna situación particular del ciclo o los datos que le den, es posible que alguna de esas coordenadas, volumen, temperatura, no se puedan conocer, ¿verdad? Lo cual indica que tampoco es necesario para resolver el problema. Ok, entonces, pues aquí, primero uno calcula las coordenadas si tiene la posibilidad de hallarlas todas. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo en el proceso de A a B, pues vean que yo conozco aquí PA, ¿verdad? Es dado PA, VA, DA, ¿verdad? Entonces aquí me dieron VB. Entonces aquí me falta ¿quién? Me falta PB y me falta PB. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces, como es un proceso isotérmico, la temperatura en A es igual que la temperatura en B. Por lo tanto, la temperatura en B también son 300 Kelvin. Y como esta temperatura es constante, aunque es un proceso isotérmico, pues resulta que la ley de Boyle
es válido. Entonces, yo aquí puedo usar PA, VA es igual a PB. Y los demás datos los tengo, ¿verdad? Entonces yo de aquí puedo despejar y lo tengo que ver. Un PB me dio, aquí con los pasos, ¿verdad? Me da 5 por 10 a la 4. ¿Qué unidades? Pascal, ¿verdad? Porque todos lo estamos trabajando en el sistema operativo. ¿De acuerdo? Ok, de B a C, vamos de B a C, ¿qué me falta? ¿Qué coordenadas me faltan de B a C? Vamos a ver. Vean que en C me dieron la temperatura. Pero no tengo la volumen en C, ¿ya? Y tampoco tengo la presión en C. Okay, pero viendo la figura, el proceso, es un proceso isocórico, ¿no? Por lo tanto, el volumen en C debe ser igual al volumen en B. Y el volumen en B, si me lo dieron, 2 por 10 a la 2. Entonces, ya ahí, ya yo resolví para el volumen en C. ¿Okay? Y para la presión en C, ¿qué hago? Pues, como el volumen es constante, porque es un proceso isocórico, yo puedo utilizar esta ecuación. PB entre TB es igual a ¿quién? A PC entre TC. Bueno, eso se llamaba la ley de, creo que es Gay-Lussac, ¿no? Y de ahí puedo calcular la presión en C. Y esa presión en C a mí me dio 3.15 por 10 a la 4 pascales. Y yo creo que ya lo tenemos todo, ¿verdad? Entonces ya conocemos cada punto, ¿verdad? Las coordenadas termodinámicas, ¿verdad? Que son también a su vez se les llama como variables. Entonces, ya las conocemos. Ya una vez que tenemos esta etapa, ¿verdad? Pues entonces pasamos aquí. Entonces, no siempre uno puede conocer todo eso. Depende, ¿no? Depende del problema, de los datos que le den. Ya hay que ver qué sale, ¿verdad? ¿Qué le da la universidad? Porque de esos problemas hay muchos ciclos, ¿verdad? Muchos ciclos diferentes. Entonces, hay unos que son algebraicos, que son muy bonitos, ¿verdad? Es decir, no le dan números, sino que le dicen que, qué sé yo, que la presión aquí es 4 veces la presión de aquí. Es decir, le dan unas relaciones, ¿no? Y uno tiene que hacerlo algebraicamente. Esos son más bonitos porque cierran. Cuando digo cierran es que digamos, cuando uno va a calcular el cambio de entropía total, se hace, ¿verdad? Sin embargo, en estos casos, ¿verdad? Cuando hay números de por medio, y uno va a calcular el cambio de entropía, resulta que le damos cerca de cero, o hay veces le da negativo. Entonces, pues, eso lo que le está diciendo es que sí, que no está bien resuelto, nada más que pues, el uso de las cifras significativas le propaga una cantidad de errores, ¿verdad? En los cálculos, que usted va usando los valores en otras formas, entonces, pues le da un error propagado, ¿verdad? Eso no quiere decir que el problema esté mal hecho, ¿verdad? Solamente que, pues, hay que tener cuidado con el manejo de las cifras. Bien, entonces, ahora ya con esto, pues ya yo puedo pasar a calcular esas cantidades. Entonces, me devuelvo otra vez al proceso de AB. Voy a hacerlo por aquí para calcular el trabajo. ¿Cómo calcularíamos el trabajo de AB? Que sería el WAB. Uno siempre pone las letras en el orden en el que el ciclo se está recorriendo. Mira que es un proceso isotérmico. Un proceso isotérmico es NR de A o PB, ¿verdad? Multiplicado por el logaritmo de ¿quién? De VB. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿verdad? NRTA o TP, ¿verdad? Logaritmo natural de ¿quién? De PA entre P. También, ¿verdad? Por ahí lo puede calcular. Y tenemos todo esto, ¿verdad? O sea, tenemos la N, la R, la temperatura y los volúmenes o las presiones. Por eso es importante eso, ¿verdad? Tenerlo claro antes de comenzar a calcular esto de aquí. Y bueno, yo ahí metí valores
a mí eh, me dio 693.1. Si alguien me revisa por ahí, 693.10. Entonces, ¿ok? ¿Está bien? Bueno, revisen ahí. Alguien que puede. Ahora, aquí hay algo muy importante. Vean que tenemos que, cuando hacer estos problemas, tenemos que, antes de empezar, definir cómo vamos a trabajar, ¿verdad? La primera ley, Q más W o Q menos W. ¿Okay? Por ejemplo, si yo aquí uso más, no importa. Vean que aquí no importa cómo se lo trabaje. Por ejemplo, si yo aquí uso más, ¿qué pasa con el trabajo? El trabajo es menos la integral de P. Bueno, entonces voy a suponer que voy a usar más. Entonces, si yo le pongo más aquí, pues aquí yo le tengo que poner menos. Porque yo sé que el volumen en B, comparándolo, ¿verdad? Ven que el volumen en B es 2 por 10 a la menos 2. Y el volumen en A, ¿cuánto es? 10 a la menos 2. ¿Cierto? Quiere decir que esta cantidad es mayor. Por lo tanto, este logaritmo tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser positivo. Aquí quedaría un logaritmo de 2. Logaritmo de 2. Y esa cantidad es positiva. Por lo tanto, este signo tiene que ser negativo. Hay que ponerlo negativo con este convenio que yo estoy usando. Si alguien decide usar el menos, entonces esto le quedaría positivo. No le puede poner el menos. Tiene que dejarlo positivo. ¿Okay? Bueno. Ok, yo lo estoy haciendo con el mapa. Voy a borrar por aquí, porque ya esta información la tenemos, digamos, en el diagrama PV. Así que la voy a quitar de aquí para aprovechar el espacio de este lado de la pizarra. Y esto ya lo calculamos, ¿verdad? Así que no hay problema, lo voy a quitar para que nos quede ese espacio. Ese es el detalle de esto de las clases virtuales, ¿verdad? Uno que está en una clase así en una pizarrita, cuando es presencial, pues tenemos una pizarra que tiene bastante espacio, ¿verdad? Y pues todos los cálculos se ven, ¿verdad? Pero bueno, ok, ya tenemos el trabajo. Ahora calculamos el calor. Pues vean que en este caso, yo sé que como es un proceso isotérmico, el cambio de la energía interna de AB vale ¿cuánto? 0. Por lo tanto, el Q de AB más el W de AB es igual a 0. Por lo tanto, el Q de AB es igual al negativo del W de AB. ¿Está bien? Entonces, el calor de AB tiene que ser el negativo de ¿quién? Del trabajo de AB, que son menos 693.10. Por lo tanto, el calor es más 693.18. ¿Qué pasa si alguien lo hace con menos? Estas cosas se invertirían, ¿verdad? Lo que pasaría entonces es que el trabajo sería positivo, ¿verdad? Y el calor le daría negativo. Eso es todo. ¿Okay? Pero la operación tiene, los signos tienen que escogerse de tal forma que cuando usted haga Q menos W, le dé 0. ¿Verdad? Y ese 0 era, ¿qué era ese 0? Hay una pregunta en la plataforma. ¿Por qué era 0? Porque la energía interna en un gas ideal solamente es función de la temperatura. Por lo menos la evidencia experimental así lo muestra. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un gas diluido, bajas presiones, bajas densidades, resulta que la energía interna solamente es una función de la temperatura. Y se han hecho muchos experimentos y siempre arrojan el mismo resultado. ¿Okay? En termo ahí ustedes van a estudiar algunos de esos experimentos famosos, ¿verdad? Que aclararon ese punto acerca del energía interna. Bien, entonces ya tengo eso. ¿Qué me falta? Tengo el trabajo, el calor, el energía interna, me falta el cambio de entropía. ¿Cuál sería el cambio de entropía aquí?
Es que el cambio de entropía es la integral del dQ entre T, ¿verdad? Desde el estado inicial al estado final. ¿Cierto? Pero aquí lo que pasa es que el proceso es isotérmico, por lo tanto, esa temperatura es constante y la puedo sacar de la integral del T. Y resulta que este Q realmente, al integrarlo, es Q sobre T. Entonces, vean cuidado, ¿verdad? Quiero aclarar esto porque ya me lo han hecho en exámenes de desarrollo. Hay gente que me hace eso, ¿verdad? Pone Q final en su inicial. Cuidado, eso no es un error, es un error. ¿No? Matemáticamente, recuerden que el calor es un diferencial inexacto. Entonces, no puedo escribir un diferencial inexacto en términos de una cantidad final inicial. Eso sería, bueno, terrible, ¿verdad? Así que esto no es correcto, ¿verdad? No es cierto, nunca lo será. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo integro un diferencial inexacto, como el calor o el trabajo, desde un estado inicial a un estado final, independientemente de la naturaleza del estado, llámese temperatura inicial, temperatura final, etcétera, eso lo que me va a dar es el propio calor. Recuerden que el calor es una energía en proceso de tránsito, o sea, pasó de un sitio a otro. No tiene nada que ver con el estado inicial y el estado final. O sea, no depende de ellos. ¿Okay? Ni tampoco es una cantidad que yo tengo ahí almacenada, guardada, sino que ocurrió una transformación. O sea, esa integral lo que le dice es que hubo una transferencia de energía, que se llama calor. ¿Okay? Entonces, cuando yo hago esa integral, no pongo Q final, no, solamente pongo Q. ¿Sí? Y por lo que vemos de este proceso, el Q es igual a ¿qué? A menos el W. Eso me dice la primera ley. Por lo tanto, pues yo aquí lo que tengo que poner es el trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? El trabajo de AB. Y el trabajo de AB es una fórmula que tengo. Entonces vean que yo puedo de aquí escribir esto así. Delta S es igual a menos NRTA, logaritmo natural de VB entre VA dividido entre TA. Porque la temperatura es constante, ¿verdad? Y me quito de encima las TA y me queda que el cambio de entropía, voy a tener que borrar por aquí el campo. Resulta que el cambio de entropía en el proceso de AB es entonces menos N R logaritmo natural de VB. Y VB es el doble, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría menos N R logaritmo natural. ¿Sí? Y vean que es negativo, menos que cero. ¿Qué habíamos dicho de los cambios de entropía? La entropía es una función que está relacionada con el desorden de un sistema, ¿verdad? Entre más se desordena, mayor es el valor absoluto del cambio de entropía. Entonces, aquí valores negativos lo que implica es que el sistema tiende a ordenarse. ¿Okay? Cuando ocurre esa expansión. Profe, Sí. no debería ser positivo, ¿Por qué? porque sería menos trabajo y el trabajo es negativo. Eh, uy, sí, es que estoy dejando botado en menos, ¿verdad? Tiene razón. Y aquí es que no lo puse aquí. Tiene razón, tiene razón. Se me fue esa. Ven, que ese es un problema que tengo yo, bueno, que tenemos con el signo. Tiene razón. Entonces aquí sería positivo. Sí. Tiene razón. Aquí queda positivo y aquí quedaría positivo. Sí, porque hay que poner el W con el signo que yo estoy usando, ¿verdad? Vean que yo estoy usando el convenio Q más W, ¿verdad? Sí, tiene razón. Ese me fue esto. Entonces, aquí no, entonces aquí es positivo. Y el que cero, positivo. Así. Bueno, está bien, pero ahora sí lo pusimos bien.
Ven, eso de los signos es un problema. O sea, a mí siempre se me, yo tengo años dando esto y siempre se me lo dejo botado, ¿verdad? O se me enreda o y eso quedó interno, ¿no? Y estoy encima de los estudiantes. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Vamos al proceso ahora de BAC. El proceso de BAC, otra vez, calcular el trabajo, ¿verdad? El trabajo de BAC, no hay mucho que decir, ¿verdad? Es cero, porque pues, no hay área bajo la curva, ¿verdad? En este diagrama, ¿verdad? Entonces, pues, simplemente es un proceso isocórico y ya, ahí se lo justificó. Si quiere justificarlo más todavía, pues lo que dice es que el delta V es igual a 0. Punto. O pone por ahí, no hay área bajo la curva. Ya está. Ya con eso, al escribir esto o decir no hay área bajo la curva, no hay área bajo la curva en el diagrama triángulo, ya está diciendo, ya lo está justificando. Dice, no, esa parte. El calor, ¿cómo calcularíamos el calor? Sería el calor de BAC. Ya que se trata de un proceso a volumen constante, ¿no? Entonces el calor se calcula como un N de V por delta T. Y es el delta T de BAC. ¿Okay? ¿Y quién es el CV? El N ya lo tengo, ¿verdad? Era el punto 409, está ahí, el 4009. Y el CV, ¿qué podríamos decir ahí? Es helio. El helio es monotómico, ¿verdad? Es un gas inerte. Entonces aquí sería N por 3 medios de delta T, que sería la temperatura en C. Todo eso lo tengo, ¿verdad? Sí, porque ya las temperaturas las había calculado antes. Así que, ahí me dio esto. Y serían 4009, ¿verdad? Por 1.5, por 8.314, por la temperatura en C, que me dijeron que era 189, menos la temperatura en A, que es, digo, en B, que es 300. Vean que esto ya me da negativo, ¿no? Porque vean que este cambio es negativo, ¿no? Entonces, aquí en VC me va a dar negativo y a mí me dio, para que revisen, me dio menos 554.96 joules. Esto se puede, digamos que, aproximar a 555 joules. ¿Okay? Y por supuesto, pues lo que le está diciendo es que aquí, si eso es una máquina, el calor está saliendo en el proceso de gas. Aquí el calor, no lo dije, me dio positivo, entonces aquí está el calor. Ya tengo el Q de BC. Y ahora me falta el cambio de la energía interna de BAC, que es QBC más WC. Por lo tanto, pues me está dando igual al calor, menos 555. ¿Y qué me falta? La entropía, ¿verdad? Cambio de entropía. Hacerlo. Para el cambio de la entropía, expresión en pascales. El cambio de la entropía sería delta S de BAC, es un proceso a volumen constante, de Q entre T, estado inicial al estado final, que eso sería entonces la integral de N,
inicial a la temperatura final. Y eso entonces es delta BC. Si ya usted pone la fórmula de una vez, ya está ahí. Logaritmo natural de BAC, que es la C, entre la temperatura. Ahí tendríamos el delta BC. Delta SBC. Sería punto 4009, ¿no? 1.5 por 8.314 por el logaritmo natural de la temperatura en C, que es 189, dividido entre la temperatura en B, que son 300. Y ese no lo tengo hecho. Tengo que calcularlo. Voy a calcular un momentito, pero si ustedes también lo hacen ahorita. Hacemos con una tecla. Me da menos 2.31. Esta es SBC menos 2.31. ¿Qué unidades tiene esto? Joules, Kelvin a la menos 1. Bueno, después de eso, vamos al proceso que falta, que es el proceso de CA. En el proceso de CA es un proceso adiabático, ¿no? Ya el Q de CA es 0. No hay que justificar mucho, ¿no? Ya sabemos que no hay absorción. Y recuerdo que si esto es 0, entonces el cambio de entropía de CA por lo tanto, si el cambio de entropía aquí es negativo, el cambio de entropía en el proceso isotérmico tuvo que haber dado, que creo que no lo calculé, algo cercano a 2.3. Eso creo que no lo calculé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando calcule el delta del ciclo, el delta S del ciclo, entonces tal vez alguien que revise esto, ¿verdad? Lo he botado. Por eso es la tabla. En la tabla uno va pues, completando cada casilla, ¿no? Entonces se asegura de que yo lo escribí, pero no lo calculé. Se me fue. ¿Okay? Bueno, ya tenemos el calor y tenemos el delta S. Vamos al trabajo. ¿Qué sería el trabajo aquí? El trabajo de C a A. Ya es una fórmula, ¿verdad? Está ahí en el libro. Y es una fórmula del capítulo anterior, ¿verdad? El capítulo del capítulo 19, ¿verdad? Está en la página 641. Se puede calcular de esta manera. NCV, ¿verdad? Que sería la temperatura en A menos la temperatura en C. Por ahí se puede ir, ¿verdad? Y es un gas monotónico, entonces aquí sería N por 3 medios por dA menos TC. Pero también puedo utilizar esta otra forma. NCA, digo, WCA, es 1 entre gamma menos 1 multiplicado por el producto de la presión y el volumen, pero los iniciales, ¿verdad? Entonces aquí, ¿quién sería el inicial? Sería la presión en C, volumen en C, ¿verdad? Menos la presión en A, volumen en A. Vean que si yo hubiera usado el convenio Q menos
Q menos... Ah, bueno, aquí a eso digo. Vean que estoy usando el convenio Q más W, ¿verdad? Quiere decir que aquí es final menos inicial. O sea que los puse mal. Aquí es A y aquí es C y C. ¿Okay? Entonces tengo estas dos posibilidades de calcular el trabajo de banda. Es bueno que lo hagan por las dos situaciones. De hecho, estas dos cosas son equivalentes. Pero en algunos problemas, digamos, sobre todo preguntas de la plataforma, que son más limitadas, pues solo le dan algún juego de estas variables. Entonces lo fuerzan a uno, por decirlo de alguna manera, a irse por alguna de estas dos ecuaciones, ¿no? Porque es probable que sea una respuesta numérica, ¿no? Pero digamos, un problema de estos que es más abierto, ¿verdad? Es más abierto en el sentido de que estamos jugando variables, ¿no? Pues pueden jugar con las dos ecuaciones para que verifiquen que les da lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando aquí es final, cuando aquí es P final, V final, P inicial, V inicial, es porque estoy usando el Q más W. Y cuando estoy usando Q menos W, pues entonces eso es el. Bien, entonces a mí ese trabajo me dio. Yo lo hice por esta fórmula, por la de las que tiene las temperaturas, y a mí me da que el trabajo de CA me da menos 554.96 joules. Verifiquen ustedes, ¿verdad? Ese valor y el cambio de la energía interna, que sea, pues me da lo mismo, menos 554.96 joules. Bien, entonces aquí, pues, ya respondimos esa parte, la parte B. Tengo que borrar. Pero entonces, el paso siguiente aquí, jóvenes, es encontrar los valores netos, ¿verdad? Es decir, aunque el problema tal vez no lo pida en ese orden, pero es mejor en este punto asegurarse de que todo está bien, o sea, de que no hay un signo que se ponga mal. Entonces, yo siempre cuando llego a esta parte, pues yo calculo el trabajo, que sería el trabajo neto, ¿verdad? Que es entonces el trabajo de A a B más el trabajo de B a C más el trabajo de C a A. Y el calor total, o neto, ¿verdad? También. En este caso tiene que ser el Q de A a B más el Q de B a C más el Q de C a A. Y estos dos tienen que dar lo mismo, solamente que con signo contrario. ¿No? ¿Para qué? Para que el delta U del ciclo me dé cero. Entonces ese delta U del ciclo yo digamos, lo compruebo por dos vías. Una es asegurándome de que eso tenga las mismas magnitudes, solamente que con un signo contrario. Porque vean que estoy usando la versión Q más W. Entonces, uno de esos tiene que ser negativo y el otro positivo para que tengan la misma magnitud y cuando sume me dé cero. Entonces, este es un camino, ¿verdad? Comparando eso. El otro camino es, la otra posibilidad es sumarlos. El delta U de AB más el delta U de BAC más el delta U de CA. Y eso tiene que estar cercano a cero. También. Pues aquí hay dos formas de comprobar el delta U del ciclo. Calculando el Q neto y el W neto, ¿verdad? O si no, sumando directamente cada delta U en cada proceso. ¿Okay? Si eso le da negativo, le da muy bajo, cerca de cero, está bien. Quiere decir que los cálculos están bien, solamente que por el asunto de las cifras significativas y el redondeo, ¿verdad? Y recuerden que ahí estamos usando el logaritmo natural, pues entonces van a haber pequeñas diferencias y cuesta mucho llegarle a un cero cerrado, digamos. ¿Ok? Entonces, pero si por ejemplo ahí le da un valor positivo muy alto,
es decir, considerablemente alto, qué sé yo, un valor que esté por encima de 5 o 10 joules sobre joules, ya hay algo malo, ¿no? Hay que devolverse a revisar a ver qué pasó, ¿no? Entonces, la otra cosa es el delta S, ¿verdad? Delta S, sumo el delta S de AB más el delta S de BAC más el delta S de C. Y esto me tiene que dar 0, o muy cercano a 0. Entonces, esta parte, si logramos avanzar, esta parte, ¿verdad? Es decir, pasamos de ahí con todo como dice la teoría, pues ya podemos continuar. Ahora, estos problemas, yo escogí este en particular porque yo sé que tiene todas las posibilidades, o sea, se le pueden hacer muchos cálculos, ¿verdad? Pero hay problemas que son más limitados. Sí, le dan solo algunos datos y tiene uno que hacer, es decir, ya lo limitan a que solo por ahí se puede hacer el problema, ¿verdad? Que solo se puede calcular una cierta cantidad, que es muy común en los problemas de la plataforma. Es una respuesta corta, pues no puede ser un problema que usted tenga que sentarse ahí y hacer hojas de hojas. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué sigue en el problema? ¿Qué pedían después de esta parte? Esto no lo pedían, pero digamos que vamos a ver qué era lo que nos decía. En la parte C, el problema le dice, esto no lo pide. En la parte C, el problema le dice que calcule la eficiencia de este ciclo, ¿verdad? Dice, de este ciclo como motor térmico y compárelo con la eficiencia de un motor de Carnot. Entonces aquí la parte C es calcular las eficiencias. Voy a borrar por aquí. Ok, entonces le dice la eficiencia de la máquina. Parte C le dice que calcule la eficiencia de la máquina y que compare con la eficiencia de la máquina de Carnot. Aquí hay las dos. Entonces, ¿cómo se calculaba la eficiencia? Para calcular la eficiencia yo necesito el trabajo neto, ¿verdad? La fórmula es esta, ¿verdad? La eficiencia de la máquina es el valor absoluto del trabajo neto entre el QH. QH es el calor absorbido. En este caso, pues, en el ciclo hay un calor que es cedido, que es el calor de VAC, y hay un calor que es absorbido, que es en el proceso de AB. ¿Okay? Entonces, en esta máquina, todo el calor que la máquina absorbe entra en el proceso isotérmico a temperatura constante. Y si hay calor que lo cede, lo va a ceder en el momento en que el volumen es constante. ¿De acuerdo? Bien, el trabajo neto, que es esta suma de aquí, a mí me dio, revisen, por favor, ¿verdad? Me dio menos 138.14 joules. Y el QH es el QAB. En este caso, el QH viene a ser el QAB, ¿verdad? En el proceso isotérmico. Y ese calor, volviéndonos ahí, es 693 puntos. Entonces, ven por qué hay que ponerle valor absoluto a los calores, porque, bueno, este por lo general es positivo, pero el trabajo neto, dependiendo del signo que usted use en la primera ley, le puede quedar negativo. ¿De acuerdo? Entonces, si uno no tiene el cuidado de ponerle valor absoluto, en la eficiencia le va a quedar algo mayor que 1. No tiene sentido, porque no hay ninguna máquina que tenga una eficiencia mayor. Ni siquiera que tenga 100%. Entonces, ese es un detalle. En física general 2, como los problemas presenciales, ¿no? En los exámenes de desarrollo, uno es el estudiante pues, realmente no. Me refiero al curso de ingeniería, ¿no? Donde se enseña esto, ¿no? El estudiante ni siquiera quizás leyó la teoría
porque no tienen cuidado con los signos y entonces van y calculan una eficiencia y le da 400%, ¿verdad? Y ahí pone la respuesta, ¿verdad? Entonces, el muchacho no se percató de que la eficiencia no puede ser mayor que el 100% de una máquina real. Bueno, entonces aquí, esto yo lo escribo como 138.14 joules entre 693.10. La eficiencia es una cantidad adicional, ¿verdad? A mí me da 19.93%, que sería el porcentaje. O también 0.19. Bueno, entonces ahora me dice que calcule, que compare eso con la eficiencia de Carnot. Para la eficiencia de Carnot, yo uso una C mayúscula, ¿no? Y también la puedo calcular como el Q neto entre el QH, pero más rápido. 1 menos la temperatura mínima entre la temperatura máxima. Eso es mucho más rápido, ¿verdad? Y claro, de los 3 puntos, ¿verdad? La temperatura mínima es ¿cuánto? 189, ¿verdad? Y la temperatura máxima es ¿cuánto? 300. Entonces aquí sería 1 menos 189. Hago esa operación y a 1 le resto ese resultado y me da que la eficiencia es 37%. Y efectivamente, la eficiencia de Carnot es mayor que la eficiencia de la máquina real. Por lo tanto, el teorema de Carnot se ve. Es decir, hay que hacer el diagrama, PV, ¿verdad? Como les digo, en preguntas de plataforma, por lo general ya está el diagrama hecho, ¿verdad? Lo que hay que hacer es usarlo para responder a una pregunta. Pero vean que aquí uno puede calcular ¿cómo se llama? El volumen, la presión, la temperatura en cada estado y luego proceder a calcular calor, ¿verdad? Trabajo, cambio de energía interna, cambio de entropía y al final totalizarlo. O sea, totalizarlo es encontrar estos valores netos, ¿verdad? Verificar que el delta U es 0 por los dos caminos, ¿verdad? Por la primera ley y por la suma de cada delta U y verificar que el delta S es 0. Entonces, cuando son problemas algebraicos, o sea, que no le dan valores numéricos que le van a quedar con decimales, sino que son problemas en donde todo es bonito, ¿verdad? Digo, bonito quiere decir que cierra, ¿verdad? Cuando se hacen las operaciones, pues el delta S y el delta U le van a dar 0, sin ningún problema. Siempre que el álgebra esté bien hecha, ¿verdad? Pero cuando son valores numéricos, pues es posible que el delta S no le dé un 0 cerrado, ¿verdad? Sino que le dé algo muy pequeño, 0.00 algo, ¿verdad? O que le dé inclusive negativo, ¿verdad? Ese negativo no tiene nada que ver con que sea un proceso reversible, sino que pues, es un asunto de que las cifras significativas se propaga cierto error a la hora de efectuar los cálculos, ¿verdad? Y entonces no le da un 0. Bueno, vean que este es un ciclo de 3 procesos, ¿verdad? Igual hay ciclos, ya vimos, por ejemplo, el ciclo Otto y el ciclo IC son ciclos de 4 procesos, ¿verdad? Entonces habría que agregar un cuarto punto, ¿verdad? Por ejemplo, que se tratara de algo así. Entonces, pues se vuelve más latillo, ¿verdad? O que le den un ciclo de Carnot, ¿verdad? Pero entonces es lo mismo, ¿verdad? Sí, si fuera un problema de este mismo tipo, con
un ciclo de Carnot, pues el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Ya yo conozco el diagrama PV, ¿verdad? Son dos isotermas y dos adiabáticas. Y yo sé que entonces tengo 4 puntos, ¿verdad? El punto A, el punto B, el punto C y el punto D, ¿verdad? Y tengo que ponerle un sentido de recorrido A para poder estudiar ese diagrama PV, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? En este caso, si fuera un ciclo de Carnot, pues como estos son adiabáticas, todo el calor entra en A y tiene que salir por dónde? En el trayecto de CD. Este sería el QCD, sería ¿quién? El QC, ya me digo. Y recuerden que esto es en valor absoluto, ¿verdad? Esta cantidad va a dar negativo, porque es el calor cedido. Y todo el calor entraría en la isoterma de AB. Es decir, que el QAB es el calor absorbido, sería el QH. Porque en estos procesos no entra ni sale, ¿verdad? No hay entrada ni salida. No hay de entrada ni salida de calor. ¿Okay? Porque son procesos adiabáticos. Y todo tiene que cerrar, ¿verdad? Es decir, cuadrar, como hicimos en este caso. ¿Verdad? Es decir, igual, van a dar algún valor del volumen aquí, o la presión por aquí, o la temperatura aquí, no sé. Eso ya depende del problema, de los datos que traigan. Entonces, el plan es el mismo, ¿verdad? El procedimiento, perdón, es el mismo. Es decir, calcule las coordenadas, ¿verdad? EA, VA, EA, PB, VB, TB, etcétera. Y después de eso, haga una tabla, ¿verdad? En donde usted calcule el calor, el trabajo, el cambio de la energía interna y el cambio de entropía, ¿verdad? Y a continuación, totalice. Para que verifique que estos dos le dan 0 cuando son los cambios de entropía, el cambio de energía interna. Y este le podría dar negativo, o este. Los signos de qué van a depender del convenio con el que usted trabaja. El CIERS tiene Q menos W. Yo aquí lo estoy haciendo a propósito con Q más W, para que vean que sí funciona. Entonces, este mismo problema usted lo puede hacer, lo puede repetir con Q menos W. Por cierto, que el CIERS tiene problemas muy bonitos de estos ciclos. Ahí al final del capítulo he estado viendo y tiene problemas bien, o sea, bien interesantes, ¿verdad? Que le preguntan varias cosas de los que hemos recomendado por ahí. Entonces, el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Entonces, solamente que si tiene 4 procesos, pues obviamente va a tener 12 coordenadas, ¿verdad? 3 por cada punto. Pero eso es agregar una columna más. Pero el procedimiento es lo mismo. Cuando usted totaliza, tiene que verificarse eso. Y a continuación, la eficiencia, ¿verdad? La eficiencia en este caso, para eso es la tabla, ¿verdad? Porque usted identifica cuál es la temperatura menor y cuál es la temperatura mayor. En el caso del ciclo de Carnot, pues yo sé que esas temperaturas menor y mayor son las que pasa por esta isoterma y la que pasa por esta isoterma. No hay forma de perderse ahí. Y por supuesto, la isoterma que está más arriba es la que tiene el mayor valor, ¿verdad? En ese diagrama PV. ¿Ok? Bueno, resulta que los diagramas PV no es la única forma de estudiar los ciclos, ¿verdad? También están los diagramas TS. Esos los verán en un año. Nada más que les comento, ¿verdad? Aquí es TS, lo puse mal. Aquí es un diagrama TS. Entonces, en un diagrama TS, yo también puedo escribir, es decir, dibujar, perdón, una isocórica, una isobárica, una isotérmica, solamente que pues ya la geometría va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, una isoterma
¿Qué creen ustedes? ¿Cómo sería si yo dibujara una isoterma? Un diagrama PV. Digo, un diagrama TS. En el PV, la isoterma es así, ¿verdad? Es un logaritmo. ¿Qué pasaría en el caso de un diagrama TS? ¿Qué sería la isoterma? Profesor, ¿Qué? una pregunta. En el diagrama isotérmica, la temperatura es constante, ¿verdad? La temperatura es constante, correcto. Entonces sería una gráfica lineal, pues. Sí, constante, una línea así. Exacto. Ujú. Y esta va del punto A al punto B, y esta va del punto A al punto B. Sigue siendo una expansión, solamente que en el diagrama TS, T versus entropía, es una línea horizontal. ¿Okay? Y aquí es una línea que responde a una función de un logaritmo. Entonces, todos los procesos, ¿verdad?, que hemos estudiado, el proceso isocórico, el isobárico, el adiabático, se pueden también dibujar en un diagrama. Entonces, a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, en el caso de un diagrama de Carnot, perdón, un ciclo de Carnot en un diagrama PV es algo así, ¿verdad? Que lo acabo de borrar. Algo así, ¿verdad? Yo les digo el espejito de la moto, ¿verdad? Porque hay unas motos que tienen unos espejitos así. En el diagrama CS es un rectángulo. ¿Okay? Vean la diferencia, ¿verdad? Los procesos que son horizontales, como ya por ahí lo dijo Diego, es a temperatura constante. Y los procesos que son verticales son a entropía constante. Vean que este es el eje de la entropía, ¿verdad? Entonces, si la entropía es constante, ¿qué significa eso? Que cuando yo saque el diferencial de S, ¿qué sería ese diferencial? Si S es constante, el diferencial de una constante, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Eso quiere decir que no hay transferencia, ¿no? Por lo tanto, en un diagrama TS, un proceso adiabático que antes se veía como una función de estas decrecientes, ¿verdad? Ahora se ve como una línea. Miren qué interesante. Es decir, esto no se va a evaluar, solamente les estoy haciendo un comentario, pues para que ustedes vayan ampliando, ¿verdad? Es decir, no solo hay diagramas PV, también se pueden estudiar procesos, por ejemplo, un diagrama PV. Entonces, en el caso de un diagrama PV, el área encerrada es el trabajo neto, ¿verdad? ¿Cuál sería el trabajo neto? La suma de los trabajos, ¿verdad? En el caso de un diagrama TS, el área encerrada, ¿qué creen ustedes que representa? Vean que es un diagrama T versus S, ¿verdad? Si ponemos la segunda ley, vean que la segunda ley es así, S es igual a TQ entre T, ¿verdad? Entonces vean que si yo multiplico T por DS, me da aquí. Si yo multiplico la temperatura por el DS, me da el calor. Y esto es un rectángulo, ¿verdad? Base por altura. Perdón, lo dije mal, base por altura. Quiere decir que el área encerrada ahora es el calor total. En un diagrama T por S. Y en un diagrama P por V es el trabajo neto. ¿Okay? Entonces, estos diagramas, que yo no los enfoqué mucho, no me detuve mucho ahí, ¿verdad? Ustedes vieron que dije prácticamente lo que está en el libro, nada más, ¿verdad? Tiene mucha información, ¿verdad? En términos de, qué sé yo, de problema específico, ¿verdad? Bueno. Igual aquí, eso fue otra cosa que no cuando yo encontré se me fue, cuando yo encontré cuando relacioné esta parte aquí, lo hice con la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Porque hay un proceso de acción a bueno, a lo que quiero llegar es que aquí yo también puedo utilizar aquellas ecuaciones que tienen el gamma, ¿verdad? Es un proceso diabático, yo también podría usar esta ecuación. PC por VC, ¿verdad?
a la gamma es igual a PA por VA a la gamma, ¿verdad? Siguiendo el orden de la flecha, ¿verdad? Estoy en C y tengo que ir a, vean que esta ecuación es válida, ¿verdad? Si yo tuviera que encontrar algunas de esas variables, también puedo obtenerlas por esta ecuación, ¿verdad? O por esta, DC por VC a la gamma menos O es igual a ¿qué? PA por VA a la gamma menos O. ¿Cuál gamma uso? De gamma de un monotónico, porque es helio, ¿verdad? Entonces el gamma del helio, por ser monotónico, es 5 veces. Entonces vean que tenemos, para resolver estos ciclos, tenemos un montón de ecuaciones. Por ecuaciones no pecamos, ¿no? Es decir, nos sobra para estudiar dos puntos, ¿verdad? Que conforman un proceso. Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a borrar. Bueno, vamos a hacer otro problema. Quería hacer ese de primero porque como es un poquito más largo, pues, que no se me vaya a quedar a mitad conmigo. Vamos a hacer este problema. Este problema es tomado de ejemplo de Bauer. El otro era de Resnick, si no me equivoco. Bueno, creo que es del Bauer también. Es del Bauer. Ok, este problema está relacionado con el asunto de la eficiencia. O sea, ya no es un ciclo como tal, sino que es un problema directamente de calcular la eficiencia. El problema dice lo siguiente: quemar combustible transfiere 4 por 10 a la 5 watts, 4 por 10 a la 5 watts de potencia al motor de un vehículo cuya masa es de 2000 kilogramos. Si la eficiencia del motor es de 25%, determine la rapidez máxima que el vehículo puede alcanzar. Voy a volver a leer. Dice quemar combustible transfiere 4 por 10 a la 5 watts de potencia al motor de un vehículo cuya masa es de 200 kilogramos. La de motor es de 25%. Determine la rapidez máxima que el vehículo puede alcanzar en 5 segundos después de partir del percurso. Le está pidiendo la velocidad final. Conocida la eficiencia, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de mecánica, ¿verdad? El problema típico de física 1. Que tiene una masa m y que sale del recurso. Tiempo inicial 0, que sale con una velocidad inicial 0. 5 segundos después, pues alcanza un tiempo t, alcanza una velocidad final, que es la que le está buscando. ¿Okay? Ya que son 5 segundos, ¿verdad? Y la eficiencia de la máquina es 25%. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer ahí para encontrar esa velocidad final que alcanza el carro? Como me dan la eficiencia, yo puedo hacer esto. Yo puedo usar esta fórmula.
potencia es el W de la máquina entre el QH absorbido, ¿verdad? Y ven que la potencia de la máquina, que se la dan, realmente la potencia es la rapidez con la que se hace el trabajo. El trabajo que ella realiza es al quemar el combustible. El combustible le provee ese calor que la máquina absorbe. Por lo tanto, la potencia tiene que ser UH. ¿Okay? Y entonces, pues aquí, y es potencia promedio, ¿verdad? Voy a ponerle un delta T. Estaba definida la potencia. La tenemos en física 1. Entonces, pues, ¿qué hago yo? Lo que voy a hacer es que divido esta ecuación arriba y abajo entre delta T, W entre delta T, y abajo el QH entre delta T. Y eso me queda, me hace que me quede esto, W, ¿verdad? Que es el trabajo de la máquina entre delta T y todo esto es potencia. Ya yo de ahí puedo sacar el trabajo neto. O sea, este trabajo de la máquina es el trabajo neto, es lo mismo, ¿verdad? Entonces yo sé que el trabajo neto es la eficiencia por el delta T por la potencia. Y esto, esa eficiencia por el delta T por la potencia promedio es igual a ¿quién? Al cambio de K. El teorema de Raoult sería al final para un medio de n, la masa del carro, y de ahí está la velocidad final me da raíz cuadrada de 2 veces la eficiencia por el delta T por la potencia promedio entre la masa. Cuando sustituyo todo eso, va a quedar así, raíz cuadrada de 2 por la eficiencia, que son 1.25. 4, porque está la 5, 5 segundos dividido entre la masa del automóvil, que son 2000. Y esa velocidad que alcanza son 22.36 metros por segundo. Quiere decir que, como si convertimos eso a kilómetros por hora, me da aproximadamente 81 kilómetros por hora. Nada más, ¿verdad? Para hacer 5 segundos está muy bien. Claro. Puede tener un motor en 5 segundos que permita hacer eso. Creo que ese es los BMW tienen algo así, ¿verdad? El MP3 creo que 5 segundos logra 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Creo que ahí andaba el promedio de sus carros, ¿verdad? Es un motor cuya eficiencia anda por debajo del 30%, ¿verdad? Muy baja para compararla con la eficiencia de un motor de Carnot, ¿verdad? Pero aún así, bueno, está muy bien, ¿verdad? Lograr 81 kilómetros por hora en 5 segundos está bastante bien, ¿verdad? Por supuesto, si lo comparamos con esos carros estos de carreras, ¿verdad? Obviamente los Fórmula 1, eso pues no tiene comparación, porque obviamente los motores que usan son especiales, ¿verdad? Para lograr velocidades muy altas, ¿verdad? Pero, digamos, un carro, dice que no sea de eso, ¿verdad? Pues la eficiencia está muy bien, ¿verdad? Esa salida, ¿verdad? Del motor.
Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, en este caso, un problema con el power. Este es de un refrigerador. Dice un refrigerador con un coeficiente de desempeño de 3.8. Esa es la K, ¿verdad? Que llama el Sears, que dice, se llama con una K mayúscula. No me gusta porque, no sé, es mi impresión que tal vez se confunde con energía cinética. Pero bueno, también le llama el coeficiente de operación o coeficiente de desempeño. Dice, ese refrigerador que tiene este K se está usando para enfriar 2 litros de agua mineral. De temperatura ambiente, 25 grados Celsius, hasta una temperatura agradable, ¿verdad? Para tomarlo, que son más o menos 4 grados Celsius. Ya abajo de 4 ya se pone, que si ya no es decir, para tomarla, suponiendo que sea un día caliente, caluroso, ¿verdad? Ya está un poco más fría de la cuenta. Más o menos anda en el 54. Bueno, dice que si el refrigerador usa un motor que tiene una potencia de 480 watts, ¿cuánto tiempo le llevará al agua a alcanzar esa temperatura? Dice que usted llega y mete la botella en la nevera y espera un ratito, ¿verdad? Para que se fríe. Entonces, más o menos, ¿cuánto es el tiempo? ¿Qué se parece? Y me dice que, la capacidad calórica del agua, C del agua, es 4.19 kilojoules entre kilogramos Kelvin. Esa es otra cosa. Algunas preguntas en la plataforma le dan las capacidades caloríficas en kilojoules. Entonces, tenga cuidado. Fíjense en eso porque pues es un factor de conversión del 10 a la 3. Y si usted no lo cambió, ¿verdad? En el momento en que sustituye valores, ¿verdad? En la calculadora, pues le va a dar algo que está, digamos, desplazado 3 lugares, ¿verdad? 3 ceros. Entonces, pues fíjese bien en las unidades, ¿verdad? Cuando le dan unidades, cuando le dan kilojoules, ¿verdad? Bueno, entonces dice, recuerde que la capacidad del agua es esa. Y la densidad del agua son 1000 gramos, digo, un gramo por centímetro cúbico. Suponga que el resto del contenido del refrigerador está ya a 4 grados. O sea, lo único que usted metió a temperatura ambiente son 25 grados Celsius la botella. Entonces, ¿cómo encontraríamos ese tiempo? Bueno, yo ahí, como es un refrigerador, es un modo de enfriamiento, pues entonces el COP es el Q6, valor absoluto, por el W, ¿verdad? Entonces el W es el motor, el trabajo que efectúa el motor eléctrico, ¿verdad? Así que de aquí yo puedo despejar el W. El W sería el Q6, ¿verdad? Dividido entre K, el COP, o el K, ¿verdad? Okay. Pero vean que el trabajo también es
potencia promedio por delta T. ¿No? Y necesitamos que haya una transferencia de calor para que la botella se enfríe. Entonces, como no hay cambios de fase, o sea, el agua solamente se va a enfriar, esa transferencia es un MC por delta T. Y ese Q es estrictamente negativo, porque es el calor que se cede, ¿verdad? Para que se enfríe con la temperatura. Y la masa la puedo calcular porque tengo la densidad y tengo, es decir, puedo calcularlo con densidad que tengo. Entonces, si yo combino todo eso, yo puedo igualar esto a P por delta T. Y de ahí puedo despejar el delta T. El delta T sería, despejándolo de aquí, sería entonces el QC, valor absoluto, entre PK. P es la potencia o P cot. La potencia por el coeficiente de operación, ¿verdad? Y este QC es ρ por V, ¿verdad? Que es la masa por la C del agua, por el TH menos TC, entre la potencia multiplicada por el operación. Ahí está, ¿verdad? Porque entonces ya yo puedo escribir todo de la densidad es 1 kilogramo por litro. La paso a las unidades convenientes, ¿verdad? Porque el volumen son 2 litros. Pues aquí es un asunto de usar las unidades que todo le quede en el sistema internacional para que le dé segundo, ¿verdad? Entonces aquí me sirve más tener kilogramos por litro. O bien pasar los litros a metros cúbicos, como ustedes quieran, y usar la densidad como 1000 kilogramos por metro cúbico. Es también otra posibilidad, ¿no? Por el 4.19, pero cuidado, hay que multiplicarlo por 10 a la 3, porque se lo están dando en kilojoules. Y aquí las temperaturas, pues es la temperatura en reservorio o en fuente a mayor temperatura, que sería 25. Y aquí es a menor temperatura, que serían los 4. Y esto lo divido entre la potencia del motor, que es un parámetro comercial, ¿verdad? Ya eso va a depender digamos, del motor, ¿verdad? Obviamente, de la calidad del refrigerador, por 3.80. Que es el coeficiente de presión. Y bueno, ese delta T a mí me dio 94, pues eso me va a dar en segundos, ¿verdad? 96, perdón, 96.48 segundos. O sea, 97 segundos, más o menos, ¿verdad? Y eso pongámoslo en minutos, a ver qué es eso, ¿verdad? En 60 segundos hay un minuto, a ver si tiene sentido, ¿verdad? Y resulta que cuando yo divido eso, me da 1.6. Lo podemos, digamos, a grosso modo, tirarlo a 2 minutos. Quiere decir que si usted mete una botellita de 2 litros, un motor que tenga esa potencia, que tenga potencia de motor, se supone que en 2 minutos es listo. Debería estar esa botella lista para tomarse esa agua 4 grados. Por supuesto, es una estimación, como que nos están dando, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que, digamos, tiene sentido físico, ¿verdad? Es decir, porque no va a durar, por ejemplo, 15 minutos. O no esperaríamos que sea menos de un minuto. Si no tendría sentido, ¿verdad?
Claro, por supuesto, como les digo, aquí depende mucho de la potencia, ¿verdad? Viendo la fórmula, ven que la potencia está en el denominador. Entonces, si esto aumenta, este delta T, que es un cociente, definitivamente la potencia del motor es, digamos que el factor indiscutible aquí, ¿verdad? Para reducir ese tiempo de enfriamiento. Ok, bueno, aproximadamente más o menos la experiencia que tiene, ¿verdad? Metiendo la nevera material, ¿verdad? Anda por ahí, ¿verdad? No le damos 3, 5 minutos. No lo deja mucho, porque no quiere tampoco. Se enfría demasiado. Por supuesto, ven que aquí hay otras formas de enfriar la botella de agua, ¿verdad? Es decir, más rápido aún es si uno tiene una mezcla, ¿verdad? Realmente una mezcla de agua y hielo, según el diagrama de fase, ¿verdad? Pues, está a la temperatura de 0 grados Celsius. Entonces, si yo tengo un recipiente donde tengo pedazos de hielo y agua líquida, cuando uno echa esa lata de lo que sea que se vaya a tomar, obviamente se la va a enfriar mucho más rápido que si usted la coloca, digamos, en el refrigerador, ¿verdad? Bueno, vamos a quedar por aquí. Yo pienso dar clases todavía el jueves, así que el jueves volveríamos a hacer problemas de este material. No sé si tienen alguna duda. ¿Cómo se llama? Las apelaciones ya le he respondido a algunos y me faltan otras personas. Quizás los que apelaron de primero, ¿verdad? Después del examen, son los que se me han quedado por ahí, pero en cuanto pueda, les respondo. Yo esperaría que ya aquí al jueves ya esté todas las apelaciones resueltas, ¿verdad? Y pues recuerden que el examen está para este sábado, ¿no? Que es 24. Así que pues el jueves vamos a volver a hacer problemas. Traten de ir leyendo por ahí, ¿verdad? Para aclarar alguna duda. Y ahí vemos si va a ser necesario una hora de consulta el viernes, no sé. Ahí lo vemos, ¿verdad? Entonces quedaríamos aquí y entonces nos vemos el jueves. Muchas gracias, profe. Bueno, mucho gusto. Hasta luego entonces. Gracias. Bueno, Gracias, profe. ok, pura vida.